Hay un pasaje de la Biblia para dar inicio a este primer punto y es Segunda de Corintios, el capítulo 4, versículo 6. Allí dice a la letra, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El apóstol Pablo toma un texto del Antiguo Testamento y le da una interpretación espiritual, aplicándolo a la salvación del hombre. Entonces, partiendo de este punto, podemos decir que los demás versículos del capítulo de Génesis, del capítulo 1 de Génesis, contienen gran información sobre el plan de Dios para salvar a la humanidad. Los días de la creación y el progreso en que allí se encuentra tiene una aplicación paralela al plan de salvación, especialmente al bautismo. Lo digo de esta forma porque el mismo apóstol Pablo pues lo está haciendo así. Está tomando un versículo de la creación y le está dando una aplicación espiritual. Entonces, basándonos en la misma interpretación que el apóstol Pablo le da a este pasaje bíblico, podemos decir que entonces todo el capítulo de Génesis, capítulo 1, tiene esta información sobre lo que es el plan de salvación. Y vamos a mirarlo. El versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a tomar este texto y vamos a ver qué tiene que ver esto con el plan de salvación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí no se refiere a la semana de la creación, sino a la creación original. No sabemos cuándo fue con exactitud, pero esa creación aparentemente fue destruida por Satanás. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 registran una intervención divina en una recreación o reconstrucción. Así también, cada uno de nosotros fuimos creados originalmente por Dios. En el vientre de nuestras madres, nuestro sentido, nuestro espíritu, alma y cuerpo. Pero Satanás ha procurado nuestra destrucción y ahora todos hemos pecado y necesitamos, de igual forma que la creación, una regeneración o restauración. Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero esta fue destruida. Está dentro de un caos, en una destrucción. Y así mismo pasa con el ser humano. Entonces acá vemos este primer punto. Dios creó el cielo y la tierra, pero alguien trajo el caos y la destrucción a esa creación. Asimismo aplica a nosotros. Dios nos creó, pero en cierta etapa de nuestra vida, esa creación hermosa entró en un caos y en una destrucción. El punto 2 aquí dice, había caos y destrucción. Esta es la condición en la que se encuentran los hombres por causa del pecado. Efesios capítulo 2 versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El punto 3 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Acá entra este versículo a decir eso. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Así también, el Espíritu Santo empieza a tratar con el hombre y a moverse en la vida de él. Esto lo puede mirar usted en San Juan, capítulo 16, versículo 7 y versículo 8. Entonces vamos a ir armando nuestro rompecabezas. Dios creó el cielo y la tierra, alguien trajo el caos,
pero el Espíritu de Dios empezó a moverse para hacer una obra. Aplicándolo al hombre, Dios creó al hombre, alguien trajo caos y destrucción sobre la vida del hombre, pero el Espíritu de Dios empezó a moverse, a convencer de pecado, a redarguir al hombre para traer una regeneración en su vida. Luego llegamos al punto del apóstol Pablo donde dice, y dijo Dios, sea la luz, y la luz existió. Así también el pecador, lo primero que oye es la voz de Dios por medio de la predicación del Evangelio. Porque acá es donde aparece la palabra y dijo Dios. Esta es la palabra dicha, pronunciada, que empieza a traer ese cambio. Después de que el Espíritu de Dios empieza a moverse, viene una palabra que va a traer luz, una palabra que va a alumbrar el camino, porque la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a nuestro camino. Entonces, cuando aparece la luz, en este primer día, Dios hizo que resplandeciese la luz. Ese fue el primer acto creativo. Esto también es lo que Dios hace cuando quiere producir en nosotros la regeneración. El apóstol Pablo dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, mire lo que dice, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa es la interpretación y la aplicación que le da el apóstol Pablo a este texto. Es el fondo espiritual que le encuentra a estas palabras de Génesis. Entonces, cuando esa luz alumbra, da a conocer la necesidad de seguir reparando este mundo destruido. Cuando Dios dice sea la luz y la luz alumbra, empieza Dios a ver el caos y la destrucción que había en ella. Es como cuando uno llega a una casa y prende la luz. Con la luz apagada uno no ve nada, pero cuando uno prende la luz se ve el reblujo que a veces hay en ese lugar. Entonces, eso mismo aplica en la creación. Cuando Dios dice sea la luz y la luz fue, esta mostró la necesidad de cambio, mostró lo que no estaba bien ubicado. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, cuando sentimos el impacto de su resplandor, este nos lleva al deseo de cambiar. Cuando uno es alumbrado por la palabra de Dios, por Jesús, uno ve qué hay que cambiar en nuestras vidas, qué cosas hay que dejar, qué cosas hay que arreglar. Y ese es el paralelo de este texto. Efesios 5, versículo 13 y Primera de Pedro 2:9 le aconsejo que lo lea dentro de este punto sobre la luz. Pero bueno, continuemos. Allí no se detuvo Dios en el proceso de la creación, ni tampoco nos debemos detener allí en el proceso de regeneración en nuestras vidas. En el día segundo, Dios hizo el aire y el agua. Separó las aguas de las aguas creando la atmósfera. Esto sucede en el día segundo. Primer día la luz. Segundo día la atmósfera. Este día de la creación en el que Dios hizo el aire y el agua fue muy importante. Aquí es donde empieza a coger más fuerza este estudio, pues es en este momento que aparece nuestra primera sombra sobre el bautismo y su aplicación paralela
en el proceso de salvación o regeneración. Es el nacimiento del agua y del Espíritu. San Juan 3:5 dice: el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el versículo 8 dice de San Juan 3: el viento, o sea el aire, sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Sin agua y sin aire no tenemos vida, eso está claro. Sin agua y sin aire no tenemos vida. Lo mismo, sin nacer de agua y del Espíritu no hay entrada en el reino de Dios. La palabra espíritu en griego y en hebreo quiere decir viento, brisa o aliento, o también aire. Entonces, ¿cuál es el nacimiento del agua y del Espíritu? Esto lo vemos y más adelante en otra oportunidad voy a explicar qué es nacer del agua y del Espíritu y qué es ser bautizado con el Espíritu Santo, tal vez en el próximo video. Hechos 2:38 dice que Pedro contestó de la siguiente manera: arrepentíos y sed bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Esto de ser bautizado es el agua. Es el agua después de nacer por la palabra de Dios. Y luego Pedro dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Espíritu o aire, viento o aliento, que es la palabra griega o hebrea para definir esto. Entonces, ¿qué estamos diciendo con todo esto? Que Dios creó al hombre, que alguien destruyó esa creación, el Espíritu de Dios apareció haciendo una obra, la palabra de Dios nos habló y nos alumbró el desorden interno y exterior que llevábamos, y aparece el agua y el Espíritu, o el agua y el aire, para mostrarnos la necesidad de pasar por este proceso para tener vida y entrada al reino de Dios. Lamentablemente, demasiadas personas se detienen solo cuando han visto un poco de luz. Muchos se quedan solamente viendo el reblujo. Muchos se quedan yendo a culto tras culto solo a ver el reblujo que hay en sus vidas, el desorden por la palabra que les habla, pero no pasan al siguiente nivel. En el tercer día vemos que hubo la creación del mar, la tierra y la vegetación. Entonces, esto nos habla de solidez y de fructificar. No debemos ser cristianos aguados, sino sólidos y cristianos que traen mucho fruto. San Juan 15:8 lo dice. Entonces, ¿dónde estás en el proceso de regeneración tú que escuchas este mensaje? Dios quiere hacer de ti una nueva criatura. Eso está en 2 Corintios 5:17. Y entramos a un punto final y es la gran comisión. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto es un punto bien polémico, bien discutido, que vamos a explicar más adelante con quién hablaba Dios allí. Pero no quiero hacer énfasis sobre si hablaba con el uno, con el otro, o con los ángeles, no.
quiero hacer énfasis al punto hagamos. Dios está hablando de hacer al hombre a su imagen. Y eso es algo que en este tiempo, según Colosenses 3:10, donde dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, mire esa palabra, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios en este tiempo a través del evangelio, a través de la predicación. Es donde el hombre vuelve a recuperar lo que había perdido. Es donde el hombre empieza a salir de ese caos. Entonces, cuando una persona es alumbrada y regenerada por Dios, bautizada y llena del Espíritu Santo, entra en ese cumplimiento de ser a imagen y semejanza de Dios nuevamente. Esto es lo que hace la gran comisión de ir y predicar el evangelio por todo el mundo. Entonces, voy a hacer un resumen de este capítulo 1 de Génesis para entender el proceso de salvación desde la primer página de la Biblia, desde el primer capítulo de la Biblia, desde los primeros versículos de la Biblia. Dios estableció la salvación para el hombre. Es la prioridad para Dios. ¿Cómo empieza esto? En el proceso de la creación. En la creación, Dios hizo el cielo y la tierra. Había caos y destrucción. Alguien dice que fue Satanás en su caída que desorganizó todo. Dios dijo, sea la luz, y vio el desorden que había. El Espíritu de Dios empezó a moverse y a través de su palabra decretó y ordenó cambio. Separó las aguas de las aguas y aparecen las aguas separadas, pero en la mitad de ellas queda el aire, la atmósfera, aire y agua. Y después viene la tierra a producir fruto y después llega el hagamos al hombre. Esto aplicándolo a nuestras vidas es, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero el hombre en cierta etapa de su vida se perdió, se degeneró. La Biblia dice que Dios hizo al hombre recto, pero ellos se buscaron muchas perversiones. El hombre se pervirtió, el hombre se corrompió, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero en medio de eso que el hombre se perdió, aparece el Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas. Recuerde que Apocalipsis dice que aguas representan naciones, pueblos y lenguas. Cuando el hombre creado por Dios está destruido, perdido, aparece el Espíritu de Dios a moverse a su alrededor. Y cuando el Espíritu de Dios empieza a moverse, viene la palabra de Dios. Y dijo Dios. Y cuando Dios dice, llega la luz que nos alumbra, que nos muestra, que nos dice, hay que dejar las drogas. Este desorden de fornicación hay que dejarlo. Este desorden de malos pensamientos hay que dejarlo. Y cuando esa palabra empieza a alumbrarnos, es donde nos lleva a nosotros a la necesidad de pasar por las aguas del bautismo y por el Espíritu Santo para tener el poder de seguir. Y es donde ya vienen los frutos del arrepentimiento. Es donde esa tierra empieza a producir fruto. Es donde vamos a dar fruto del Espíritu Santo. Y empieza el cristiano en ese proceso de crecimiento y de fructificar y termina dentro de la gran comisión, haciendo al hombre a imagen de Dios a través de la predicación de la palabra. Un hombre predicador, una mujer predicadora, sirviéndole a Dios en el ministerio de la evangelización. Bueno, mis hermanos, amigos que ven este video, con la ayuda del Señor vamos a seguir con estos puntos. Esto continuará. Solamente es el capítulo 1 de Génesis. De seguro en el libro de Génesis vamos a encontrar muchas sombras,
del bautismo y luego vamos a mirarlas también en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a estar pendientes. Recuerde que puede llamar al número que se deja en la descripción de los videos para que se matriculen entendiendo la Biblia y reciba estas cartillas a su WhatsApp o a su correo electrónico y así pueda tenerlas para que compartan la iglesia o en grupos de amistad. Que la paz del Señor Jesucristo les bendiga grandemente.